¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast Mindset, en donde conversamos con distintas personas de distintos ámbitos, deportistas, músicos, líderes de proyectos, eh, escritores, creadores de contenido, etcétera. Hoy día nos acompaña Luis Valenzuela, quien es un profesional multifuncional, podríamos decir que un volante de creación, de contención, mixto, todas las funciones que vimos hace poco en el Mundial. Luis es escritor de novelas, docente, investigador universitario, también creador de podcast, entre otros contenidos. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy bien, Matías. Muchas gracias por la invitación. Hoy día se dice volante mixto, antes era polifuncional. Yo soy de la vieja escuela, polifuncional. Excelente. Bueno, en tu presentación justamente veíamos que tiene un perfil bastante amplio, que transitas entre la rigurosidad de la investigación universitaria y también la libertad de escribir novelas, de producir un podcast, etcétera. ¿Cómo logras alinear estas identidades sin que se genere un mayor desgaste? Si es que es posible o en la medida de lo posible. Uno podría decir que sí y que no. Claro, a ver, igual hay un punto en común, porque tiene que ver con este caso con la escritura y con la lectura. Entonces, como que de algún modo, igual tengo la suerte de poder dedicarme a eso profesionalmente. Digo, trabajo en una universidad, en un área de literatura, entonces donde puedo leer y escribir, y eso va de la mano con otros tipos de escritura, y ahí también hoy día las universidades son proyectos más complejos, donde uno también tiene que salir de la mera investigación, y eso me ha llevado a explorar, no sé, para hacer festivales de literatura también, y en el caso que hoy día también me gusta mucho de hacer podcast, que es un poco lo que haces tú, que también aprendí a editar, entonces me gusta la gestión también de entrevistar, entonces yo creo que lo primero fue, claro, cómo hacer un proyecto en el cual pudiera tener la libertad para poder escribir, no solo novelas, también escribo ensayos, ahora voy a también entrar, voy a publicar un pequeño libro sobre mi pasión futbolera también, entonces yo creo que hago todo lo que pueda hacer para poder cumplir mi obsesión, que es escribir y leer, estar escribiendo y leyendo, y eso me gusta, y eso me lo ha dado en este caso el espacio de la universidad. Pero, cuidado niños, es peligroso, no, porque finalmente sí, pues es intenso el ritmo, claro, porque claro, como dices tú, pongo harto, o sea, hago distintas cosas, pero también, claro, dedico bastante tiempo. Claro, según yo, no porque me lo exijan, sino porque yo me lo impongo, me gusta, y por eso creo que no está bien. eh, Tiendo claro, a estar todo el tiempo pensando en. Yo cuando leo una novela por ocio, estoy trabajando en el fondo. Cuando leo un libro, veo una película, entonces, incluso, bueno, hasta cuando veo fútbol también lo estoy pensando desde el goce, pero también desde la posibilidad de vincularlo con algo. Entonces, por ahí va un poco que, claro, por la pregunta que me decías tú, por un lado tiene que ver con cómo poder hacer lo que yo quiero, pero por otro, bueno, también implica harta demanda, y en ese sentido, yo creo que un poquito lo que podríamos conversar tiene que ver con un cierto desorden que finalmente aplico, porque claro, voy muy sobre la marcha y sobre la pelota a veces, en ocasiones, pero cumpliendo. ¿Y cómo se ha logrado identificar como, por ejemplo, ya voy a escribir un ensayo? ¿En qué momento del día, de la semana? ¿Qué haces antes de sentarte a escribir? O, por ejemplo, ya voy a producir un podcast. ¿Cómo organizas tu agenda? ¿Cómo vas como de alguna manera administrando los tiempos, etcétera? Justo ahora estaba en mi proceso, no sé si se ve, pero claro, hago un plan inicial, este era el del 2026, y ahora lo estoy actualizando para el segundo semestre. Claro, acá tengo todo mi proyecto, dice el año, y alrededor digo, ya, libros que quiero escribir, que estoy escribiendo, podcast,
Letra Criminal, que es mi sitio sobre lecturas negras y criminales. Quiero escribir columnas, formación. Este año tomé un diplomado, entonces también artículos que quiero escribir, fondos de investigación que hago, clases, Puerto Negro y lo que quiero leer. Entonces a todo le hago un circulito y después detallo qué cosas quiero hacer específicas y después le dedico horas. O sea, claramente yo cuantifico. Y eso hasta ahí suena bien. Creo yo que está bien porque después digo ya le dedico 44 horas a la semana y esto en enero lo hago o cada año que yo empiezo a juntar entonces digo ya 44 horas a la semana. A veces las horas de lectura no las incluyo y las pongo dentro del ocio nomás, que también voy leyendo en el metro, voy leyendo en la noche. Pero sí, hay una planificación que, bueno, te reíste porque es amplia, ¿cierto? Es ambiciosa, pero después, claro, se me desordena bastante. Entonces, por eso yo la hago, planifico, agenda, día a día, se me desordeno, vuelvo, rearmo, reagrupo y vuelvo. Y obviamente voy priorizando lo que debo ir haciendo, pues las clases, la investigación. Entonces, claro, el tiempo, por ejemplo, yo le dedico a la novela, a veces se me preguntan en qué momento escribo. Claro, no me doy cuenta, pues finalmente, porque generalmente voy anotando en libretitas y libretitas después transcribo. Entonces, claro, el tema de las novelas o ensayos, últimamente mucho más ensayos, tienen que ver con tiempos muertos, pero también vinculado, insisto, si estoy investigando sobre literatura policial, es obvio que después mi escritura tiene que ir por ahí, entonces también voy saltando de un lado a otro. Esa es como un poquito la estrategia del desorden. Pero que no estoy totalmente claro que no es del todo saludable, uno diría. ¿Y cómo, cómo te aíslas para cuando tienes que escribir algo? ¿Buscas algún momento específico del día, algún lugar distinto, en la universidad, en tu casa o en otro lugar? ¿Cómo si haces que hoy día a la tarde voy a avanzar con esto? Bueno, es como a mucha gente le podrá haber pasado. Bueno, la pandemia cambió mucho esta misma dinámica. Estas entrevistas no existían, no están masivamente en pandemia. Y también el teletrabajo no existía en pandemia. Entonces a mí, claro, se me da la situación que, claro, yo hago clases en la universidad. Cuando hay clases voy a mi oficina, estoy allá. Pero generalmente trabajo acá en la casa. Ahora, también yo podría decir que la pandemia marcó otro. Bueno, soy padre, tengo 2 hijos. Entonces también pasa que en pandemia hay un ejemplo muy particular, que era un momento en que, claro, yo en ese momento era director de carrera, la pandemia era todo nuevo, y estar con los niños. Entonces en un momento dije, yo no soy mucho de buscar el momento ideal y aislarme, porque si fuese así no podría hacer nada. Entonces hay dos cosas que podría ejemplificar. Y en pandemia, claro, en un momento digo, voy a postular un proyecto, era un proyecto muy difícil de armar, y dije, lo voy a hacer igual. Voy a postularlo, lo voy a armar y todo. Entonces lo armé con bulla, que puede ser metafórica y real. Me refiero. Y entonces no esperaba que los niños estuvieran tranquilos o estuvieran durmiendo. No, entonces yo, si había que cocinar, cocinaba, si había que trabajar, trabajaba. Entonces, por eso te digo también, todo el rato estoy elucubrando. Ahora me acomoda mucho. Claro, estoy todo el rato pensando cosas. Entonces, en ese momento, claro, fui hilando, y claro, el proyecto lo postulé, lo adjudiqué y listo. Ya venía con esa forma de trabajo, pero yo creo que ese hito dije, no, chao, esto es así. No puedo buscar, yo creo que como con familia es difícil no hacerlo de esa manera, porque a mí ya, yo creo que por edad ya no me da para trabajar tan tarde en la noche. Yo diría que también previo a pandemia yo podía pasar más tiempo trabajando hasta tarde. Hoy día yo a las noches, a las 9 estoy ahí cansado, y lo que me sigue dando tiempo es seguir leyendo, porque la lectura me gusta en cualquier momento. Eso es lo bueno, los tiempos muertos los puedo llenar con lectura, y eso funciona. Y después, también en un verano, hace 2 veranos también dije, yo siempre quise aprender a grabar, y dije, nunca voy a saber editar, no, muy torpe con esas cosas. Bueno, y hoy día claramente los celulares y los videos están
o sea, las cámaras son muy amables, para editar un video no hay que hacer, no es el trabajo que antes hacían los editores, lo lamento por ello. Ahora igual siguen haciendo un trabajo más profesional que uno. Entonces se me ocurrió también la idea de decir, voy a hacer videitos comentando libros. Porque nuevamente era, ya, si leo, los libros son para clase, los libros son para investigación, digo, pero bueno, esos mismos libros los puedo comentar y los puedo recomendar. Entonces me hice un canalcito pequeño y todo y empecé a grabar desde la casa. Y de hecho mi hijo me enseñó a editar, o sea, mi hijo en ese momento de 10 años me enseñó a editar. Claro, a las 2 o 3 veces ya lo seguía haciendo yo, no era tan complejo, pero él me enseñó. Entonces, claro, de algún modo es como el juego. Yo ya, claro, tengo un foco acá, tengo cámara, grabo, y entonces digo, nuevamente a tu pregunta, ¿cómo te aíslas? No me aíslo, porque lo hago con, voy a grabar y los niños saben y listo, y no hay problema. Así que, y a eso podría decir que aprendí a trabajar un poco con bulla. No, de hecho, no sé si podría aislarme e ir a trabajar a un lugar en silencio, tanto silencio, no sé. Como que al escucharte me queda la impresión de que todo fluye entonces en tu casa, con tu trabajo, tu creatividad, etcétera, ¿no? Se supone que sí, pues. En ese caso hay que, claro, estar, dejar niños, buscar al niño, estar, pero sé trabajar yo insistiría ahí como, ya aprendí a hacerlo así, que eso es, pero claro, la verdad es que, insisto, tampoco creo en la fluidez tan fina. No aspiro a esos momentos ideales. Buenísimo. Yendo un poco a una de las herramientas que se trabajan en rendimiento humano, deportivo, con música, etcétera, tiene que ver con el autodiálogo, que es la conversación que tenemos con nosotros mismos. ¿Has logrado identificar qué tipo de pensamientos aparecen cuando no te va bien con algún artículo, con alguna propuesta, algún proyecto que no resulta? ¿Cómo maneja ahí la frustración? No, yo creo que ahí mejor no entrar ahí. No, ahí siempre me acuerdo, yo creo que, claro, ese diálogo como que uno podría hacer la caricatura, con Masu, me acuerdo, que Masu hablaba mucho consigo mismo, entonces, como quejarse, hablarse consigo. Que hago en esos momentos, sí, pues no, yo creo que la frustración existe, pues, o sea, en el área mía, bueno, se da mucho el tema del síndrome del impostor también, o sea, todo lo que estoy haciendo, todo lo que puedo llegar a hacer, seré tan bueno. Entonces, cuando te rechazan un artículo o una novela, claro, obviamente que es difícil trabajarlo. Pero yo creo que, a ver, pues dos cosas. Yo creo que, claro, hay un hito en mi trabajo que, claro, no, escribía mis novelas, no son tan masivas, o sea, no son masivas, pero después me dediqué a la investigación, entré doctorado, todo, entonces ahí yo aprendí, claro, toda una época en que me retiro un poquito de la escritura literaria y me pongo a escribir paper y investigación, entonces, claro, eso como que es una cosa más estructurada. Entonces, y ahí el paper, claro, después uno envía a una revista y te lo rechazan, pero lo arreglas y te lo envías a otra y funciona. Entonces, también empecé a funcionar de esa manera, o sea, como que entendí las reglas. También entiendo que, bueno, también después de mucho tiempo tengo libros dando vuelta, ideas, y si me rechazan uno, viene otro también. No apuesto, ahí uno podría decir, no voy a apostar todas mis fichas a un solo proyecto, porque ahí, claro, me derrumbo, claro. Si digo, quiero escribir la gran novela y que esta novela sea masiva y esta es la que me va a llevar al éxito, y apunto todo ahí y se cae, claro, me caigo yo. Entonces justamente estos últimos años han venido apareciendo libros muy diversos, ¿no? Como te decía, uno de fútbol, pero hay otro de crítica, otro de mis papers, distintas cosas, y distintos otros que están por salir. Hay uno al que le tengo mucho cariño y que no sale, que no llama la atención.
pero está ahí. Entonces pienso que, claro, como si tú me dices cómo lo manejo, he aprendido a equilibrar. O sea, este mismo desborde de todas las cosas que hago, yo creo que lo que he tratado de hacer es un poquito ecualizar. Ecualizar ¿cómo se llama? Bueno, un poquito la ansiedad, yo asumo yo, pero también ecualizar ay, se me da la palabra, pero un poquito las proyecciones, los horizontes que uno tiene, las expectativas que uno tiene. Como que eso es lo que más uno podría decir que hay que trabajar. Bueno, me pasa que, claro, con esto del trabajo en la casa, claro, cuando hay una idea buena o hay un éxito, me dan ganas de comer, y cuando algo no sale, me dan ganas de comer. Entonces, claro, hay como ciertas cosas que uno se te van de la mano. Pero en general, ecualizar. Yo creo que, claro, ante tanto desborde, sí. Yo creo que trato de equilibrar, y me hace sentido a mí esta listita que hago, este círculo, porque le voy dando peso a cada cosa que quiero y también dimensiono. Porque si digo que en realidad tengo ganas de escribir un libro X y digo no me entra en las fechas, no, pues me doy 2 años mejor. No digo que es para marzo. Entonces yo creo que es ser realista en lo que quiero. Yo creo que eso pasa. Porque, bueno, con estos tiempos que van tan rápido, después te das cuenta que vaya avanzando. Entonces también esa es la otra cosa, no apurarme. En realidad, como que, claro, si bien hago muchas cosas, trato de no apurarlas, porque en realidad sé que el tiempo es tan variable que en algún momento van a salir. Ujú. Buenísimo, interesante el concepto de ecualizar. Creo que también conecta con tu lado de la música. Yo sé que también te gusta mucho, sabes de música, escuchas, vas a conciertos, entonces interesante ahí la metáfora de ecualizar. Ahora, cuando preparas un hito importante, ya sea el lanzamiento de una novela, el inicio de un podcast o una presentación ante un público, ¿qué elementos crees tú que logras integrar para conectar con esa audiencia? La visualización es una herramienta que también utilizamos bastante para justamente anticipar el futuro. Si has logrado identificar cómo la preparas tú. Yo creo que hoy día ya no, cada vez preparo menos, porque, a ver, son dos cosas. Porque claro, ya me ha tocado bastante estar frente a públicos amplios, pero claro, cuando hay escenarios nuevos, claro, justamente el otro día me di cuenta que me tocó liderar una reunión específica, y claro, y noté porque era un público distinto, incluso era más acotado, era un público especialista al que le tenía que hablar, versus cuando habla un público al que hay que motivar. También tú bien sabes, también en algún momento me dio hasta por hacer stand-up, entonces también no tengo problema con tener a dos o tres personas que no se rían, o pueden ser 100 que estás en un grupo y también pueden reírse. Como que por ese lado lo manejo bien ahí, como que la multitud en ese caso. Entonces no tengo problema. Me toca dar ponencia en congresos, como que en realidad ya eso lo tengo como muy mecanizado. Pero claro, cuando hay algo nuevo, eso es más difícil. Eso quería decir. Yo creo que, y eso me parece que es interesante, prepararse para enfrentar lo nuevo. Yo creo que eso es y yo creo que pedir la ayuda me encuentro totalmente ¿cómo se llama? Pertinente y totalmente necesario, porque a veces hay pequeñas, sobre todo ensayar. Bueno, mira, de algún modo el estándar me ayudó harto, porque claro, el estándar tienes que mostrarte suelto, pero detrás hay todo un guión. Entonces todo ese guión, aprendérselo es un tema, pero después darle espontaneidad, darle una fluidez, es difícil. Entonces yo creo que como por ahí aprendí, y eso también me lo ha dado las clases. Hacer clases también pasa con eso, pero ya presentaciones con públicos más pares o de otras, no sé, es difícil, con un público más especialista, sí. O sea, insisto, aunque ya lo haya logrado como manejar, creo yo que el tema de la preparación es fundamental.
Y en ese sentido, yendo a tu rol de profesor con estudiante universitario, con edades específicas, con trayectorias también distintas a las tuyas, ¿cómo logras mantener la conexión con ellos, la atención, el entusiasmo? ¿Qué ha ido descubriendo en ese espacio? Claro, a mí me ha tocado hacer clases en el comienzo de mi carrera laboral académica en colegios, y ese es un desafío. Después pregrado, y hoy día estoy más vinculado con doctorado. Entonces, claro, ahí ya la relación es distinta, porque es como la de especialista. Y nada, pues cómo mantengo motivado, bueno, ahí pasa con que yo creo que uno podría decir que, claro, la motivación en los jóvenes hoy día, pregrado y colegio, a veces puede ser prejuicio mío, es menor y es difícil remar en ese sentido. Pero claro, un estudiante ya más de doctorado te encuentras con otra con otra audiencia que quiere más. Entonces, claro, tú dices, bueno, y ahí es un poquitito más está en tu línea, pues, o sea, que es recomendar libros, problematizar las investigaciones que ellos tienen, es otro tipo de diálogo. Entonces, me parece que, claro, hay que tener en cuenta, en ese caso, la audiencia para poder motivar a los diversos intereses. Y obviamente que diversos intereses que se relacionan con lo que ellos mismos están buscando en su estudio. Entonces, si alguien quiere ir a estudiar un doctorado es porque quiere profundizar en eso. Claro, a veces los pregrados coinciden con otros momentos de la vida de los estudiantes. Y pienso yo que hoy día hay como, claro, es difícil manejar esa etapa, creo yo. Pero estoy más, insisto, más enfocado en posgrado en ocasiones. Buenísimo. Con respecto al aprendizaje del error o del fallo, ¿cómo y de qué manera has ido integrando justamente cuando algo no logra lo que tú esperabas? ¿Cómo lo reformulas o lo integras? Porque por lo que escucho tienes como distintos ámbitos, pero hay líneas que son similares y que se van complementando. ¿Cómo, cómo va avanzando con ese aprendizaje? Yo creo, el caso, como te decía antes, un poquito el rechazo, por ejemplo, sí, pues hay rabia inicial y frustración. Cada vez el tema es que la gran receta que no tengo, pero que asumo que tú tendrás más herramientas, es cómo diluirla. Porque cuando hay un enojo, cuando hay una frustración, un mal momento, es como diluirla. Entonces, lo que trato en ese momento es no, es decir, que calme, que decante, y de ahí volver a empezar. O sea, no tengo otra más. O sea, insisto que yo creo que en el caso en el acumulado de temas que hago diversos, claro, me pongo contento con una buena clase, tanto con una buena clase como con que me acepten un libro, un artículo. Entonces, en realidad, como que insisto, como tengo harta todo vinculado, como vuelvo a decir al principio, me entusiasma un poco todo. Entonces, insisto, puede que algo no resulte en un momento, pero claro, lo importante creo yo, y que es difícil de manejar, creo, es no irse al hoyo nomás. O sea, yo me acuerdo de la primera novela, que yo diría que es antes de los papers, antes de la investigación, todo, novela que tengo cariño y todo, pero yo la mandé a una editorial en España. Y claro, entonces la evaluación, bueno, con un amigo siempre hablamos de las evaluaciones, son tremendas. Siempre hemos querido publicar un libro de rechazos. ¿Ah? Cómo se vive el rechazo en estos ámbitos. Un libro que nadie leería, pero igual sería interesante, pero podría ser como antología lo preciso. Pero siempre me gustó que decía, la novela me gusta y todo, pero al medio lastra un poco. Entonces finalmente te están diciendo que la novela está fome al medio. Entonces, claro, en ese momento impacta y bueno, está bien, pero bueno, hay que volver a armarla y listo. Sí, también dentro de todo, también es un comentario en el cual puede tener razón, pues, así que no,
Yo creo que sí, hay que estar preparado. Asumo yo en el área tuya del deporte, pueden pasar cosas similares. Pues, entiendo que no todo es tan homologable, pero me parece que sí. Pues, o sea, en todos los ámbitos hay frustración, en todos los ámbitos hay expectativas y, claro, y en todos los ámbitos hay preparación. Yo creo también bastante en la preparación. O sea, digo eso, o sea, me he preparado toda la vida, yo en el caso estudiando, pregrado, posgrado, ahora, como te decía, retomé un diplomado, hacer un diplomado, porque es una preparación constante, asumo yo que tiene que ver con algo con el entrenamiento, entonces yo creo que, claro, las expectativas tienen que ir de la mano con la idea de lo que uno trabajó y si no funcionó también hay hartos factores. Y bueno, de ahí ojalá uno pueda poder retomar y reencauzar y entonces... Pero volvería a la idea de no apostarlo todo en una cosa, porque claro, que puede ser también, asumo yo que también hay momentos que sí son hitos, o sea, no sé, de un deportista, venimos de un mundial, la final es única, o sea, sí, hay algunos sí, hay otros que se repitieron la final anterior, pero otros que no se van a volver a repetir. Entonces, bueno, sí, hay momentos en los cuales sí vas a perder, totalmente, o hay momentos en los que no va a resultar definitivamente algo. Pero de ahí es cuando uno dice, bueno, pero también hay otros proyectos de vida. Es la familia también, es la vida que tiene. Finalmente, para mí es como, siempre he pensado en el fútbol, es como si me hubiera dedicado al fútbol, y lo mismo que mis novelas, te digo, no son mis novelas no están en la Antártica, ni se pelean en Busca Libre, en ninguna editorial, ni nada. Pero yo por último, cuando dijo, voy a decir, me dediqué a escribir. Listo, no tengo el éxito, me da igual. Entonces yo pienso que lo mismo que si yo, con respeto lo digo, ¿no? Si yo fuese arquero, mira, una cosa de haber sido Claudio Bravo, perfecto, todo bien, gran triunfo, el mejor. Pienso que el Cóndor Roja, pero bueno, el Cóndor Roja, él cometió un error. Pero si yo me hubiera dedicado, si después se sacara la cuenta y dije, si me gustaba el fútbol y jugué 15 años en segunda división y primera B, por poner un ejemplo, digo, listo, me dediqué al fútbol. 15 años me dediqué, listo, pude hacerlo y en realidad lo que me gustaba era el fútbol, no el éxito. Entonces me parece que eso, en el caso mío, tal vez yo lo mido así. No me interesa el éxito, no me interesa tanto los likes, si bien manejo redes y todo, lo que me interesa es decir, lo hago y lo paso bien. Eso es lo primero y tal vez ahí por eso matizo todo lo que me interesa hacer. O sea, eh, tratar de hacerlo bien, las cosas resultarán mejor, otras peor, hay gente más exitosa, otra menos, pero yo creo que frente a todo debe pasar lo mismo. O sea, ya dedicarse al deporte, o sea, sobre todo en Chile, debiéramos medir qué es más precario. Si en el caso mío, no, yo insisto, yo tengo un trabajo, estoy en una universidad, pero si, si lo que se dedica un escritor que no tiene un trabajo, o un deportista también, que no tiene también un trabajo fijo y que se tiene que dedicar y salir a entrenar todos los días sin auspicio, son dos carreras, oficios, disciplinas súper precarias en su vida. Entonces, lo que necesitáis es el estímulo. Entonces, si tu estímulo no necesariamente va a ser, no todos son Vidal, no todos son Messi, no todos son Mbappé. La mayoría son ese arquero de segunda división o primera B. Entonces, por eso yo creo que lo importante de ahí es definir que tu horizonte es dedicarte a. Yo creo que eso es. Yo creo que es disfrutar lo que estás haciendo, donde sea, en un potrero, en Old Trafford o donde sea, o en el Bernabéu, o en el Monumental. Interesante porque como que lo has logrado con los años no tomarte personal, como tomarse personal el rechazo, el que te digan que no, y has podido seguir avanzando y justamente creo yo que disfrutar lo que uno hace, como dices tú, hacer las cosas más allá de los resultados, que es justamente lo que vamos trabajando con los deportistas que acompañamos, que estén más centrados en metas de ejecución que en metas de resultado. Entonces creo que en eso es la misma mirada o la misma mentalidad.
Disculpa, solo o sea, sí, no, no enojarme, no. Ante el rechazo, 1, 2, 3, 4 días, sí, enojo todo el rato. Quien me rechazó es la peor persona. Ahora, lo que digo, asumo yo, hay que callarse, eso sí, callarse, se aguanta, date esos 4 días, 5 días, y de ahí volvamos a conversar, o de ahí empecemos de nuevo. Pero sí, yo creo que el enojo está, pero y la culpa siempre la va a tener el otro, claramente, o sea, porque hay enojo, pues, tú entenderás mejor por comportamiento de la cabeza, uno se bloquea, pero eso, a lo que voy yo, que eso hay que diluirlo para volver a seguir a lo tuyo, seguir en lo tuyo. Ujú. Oye, bueno, para ir terminando esta parte de preguntas más de desarrollo, ¿qué le diría a alguien que efectivamente quiere hacer cosas, que siente que no le alcanza el tiempo? ¿Qué recomendación de hábito, de foco, de estrategia? ¿Por dónde podría alguien seguir avanzando en esa línea? Pucha, a mí una de las cosas que yo creo que no hice en la adolescencia, voy a llegar al punto porque creo yo que podría ser, o te lo pregunto si es que tiene que ver con lo deportista, pero a mí el tema de la adolescencia me hubiera gustado leer más y ver, escuchar más cine, haber visto más cine, haber visto, entonces digo que aprovechar los tiempos, si es una persona joven, entonces a esa misma persona es como, claro, yo pienso también, asumo yo que en el deporte es como entrenar mucho, pasarlo bien entrenando, disfrutarlo, ver referentes, ver mucho deporte, ver historias yo creo que eso, me hubiera gustado claramente haberme preparado mucho más. Me hubiera gustado haber aprovechado desde antes un poquitito todo este mundo, en este caso literario, artístico, como haberlo visto un poco más. Eh, Viajar, viajar también, me encantaría. Que mira, todo lo llevo del deporte también a la parte creativa. No es lo mismo, claramente, pero también en el viaje se aprende, yo creo que también eso es importante. Eh, y siempre, bueno, también a los deportistas siempre leer, como tal como que a nosotros nos hacen correr, me parece que también siempre leer. Entonces, entender en este caso, creo yo, no sé, te pregunto, el deportista también tiene que ser, o a lo que buscas tú, yo creo, como asesoría también, que una persona más íntegra. Entonces, yo creo que eso, en el caso mío también, yo creo que en todas las áreas funciona. Me gusta la persona integral, así un poquitito que uno lo podría decir, en distintas áreas, no que solamente sea lo literario lo fundamental, digo, como en distintas áreas me gustan las personas apasionadas, que se preparan, que, que obviamente revisan un poco, que construyen un poco su trabajo, no solo de lo netamente disciplinar, que es un aspecto, pero en el otro también hay que estar preparado también. En el afectivo, en el ¿cómo se llama? En el mismo entrenamiento como tal, físico, pero también en otros aspectos, en otras áreas de tu vida, creo yo. Lo integral, como síntesis. Buenísimo. Vamos a comenzar ahora la parte de preguntas de tipo ping-pong, que son más rápidas. ¿Qué prefiere en este momento escribir, en la mañana o en la noche? Cuando pueda. Cuando pueda. Y en eso Más lucidez en la encuentro, mañana, más lucidez en la mañana. A mí me encantaría dedicar, perdón, es ping-pong, no, dale, en la no, mañana. no, 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 está bien. Y en eso como que en el mismo día vas encontrando un momento o lo Sí. dejas planificado. No, por eso digo más cuando pueda, porque siempre, o sea, siempre se puede en algún momento, pero, y claro, como tengo distintos tipos de escritura, o sea, puedo avanzar tanto en un paper como en un ensayo, o en una crónica, o en una novela. ¿La creatividad se nace o se entrena? Yo creo que las dos, bueno, nuevamente las dos cosas, porque hay gente que claramente es muy talentosa. Obviamente lo que voy a decir yo es que no soy talentoso, yo creo que lo mío se ha entrenado nomás. Entonces, quienes nacen con el tema creativo tienen que seguir entrenando y creando, y quienes no nacen, se entrena y se hace de alguna manera. Así que creo que las dos funcionan. Y en las dos hay que persistir. Ujú.
¿Visualizas la obra terminada o más bien te inmerses en el proceso de escritura? No sé si terminada, pero yo pienso estructuras. Entonces sí, trataba, porque lo hemos conversado antes, el tema de la visualización, tú me lo has contado con el tema de la jugada de fútbol y todo. Eh, claro, no me visualizo escribiendo y avanzando, sino como que tengo una imagen, que no la sé plasmar, y es muy difícil llevarla al papel esa primera, pero tengo como una imagen de lo que quiero como libro, como novela, y eso sí lo visualizo, como en estructura, y ahí lo empiezo a aterrizar. ¿Tu ancla para recuperar la calma después de una clase exigente, de una presentación más agotadora? Familia, afectos, amigos, sí, sí. Buenísimo. Caminar. Si, si pudieras definir el éxito, ¿cómo lo definirías? No tengo definición, yo creo que no. Por ahí Bielsa tiene una definición que me gusta, pero no, soy malo con las citas también, haciendo, no, pero no creo en el éxito, o sea, no sabría. Ante un bloqueo creativo o una dificultad de sentarse a escribir y no poder seguir avanzando, ¿cómo, cómo resuelve ese momento? Comiendo o dando la vuelta a la página, dando, como si estoy claro, en un tema, pasar a otro, Pasa, pasa a otro. pasar a otro. Buenísimo. Y por último, el mayor enemigo del alto rendimiento en un creador, en un escritor, ¿cuál sería? Uno mismo, yo creo que la autoexigencia, yo creo que eso sí. Sí, yo creo que eso sería otra. El enemigo, primero, yo creo que el creer que existe el éxito y el éxito, nada, de existir se difumina. Pero el otro enemigo, claro, es creer que hay alguien, hay un alguien que te valida. Yo creo que ese sería como el enemigo. Entonces, finalmente termina siendo tú, porque te construyes algo que obviamente te va desordenando, o sea, que te va alterando. Entonces, eso. Si tuvieras que definir tu mindset actual en una sola palabra, ¿cuál sería? Que es como que, no, como concepto. Mindset es la mentalidad que incluye creencias, emociones, pensamientos, lo que te permite hoy día ser lo que eres. Claro, no tengo ese, claro, no logro, no sé, trabajar. A mí me gusta, bueno, una de las cosas que me enseñaron mis padres era trabajar. Entonces, a mí me gusta trabajar y ir hacia adelante. Mi padre manejaba camiones, entonces siempre para mí era, cuando viajé con él, lo que él pensaba era, siempre decía, ¿cómo llego allá? ¿Cómo vuelvo acá? Voy para allá, voy para acá. Eso era su problema. Entonces, también lo mío es como, nada, se va para allá, se viene para acá. Ahora, se ha complejizado un poco más, ¿cómo lo hago? Ese es, pero eso. ¿Alguna palabra o frase que defina lo que va haciendo este año para ti? Lo que va haciendo este año para mí, hay una frase que es mi antípoda, pero que me encanta. A mí en un libro que se llama Bartleby, el escribiente, de Hernán Melville, que él siempre decía, bueno, preferiría no hacerlo o preferiría que no. Como un tipo de vida monótona que al final se aburre, es pre-Kafka, por decir. Entonces él dice, preferiría que no. Yo soy el anti Bartleby, que es mi personaje preferido, lo amo. No preferiría no hacerlo, lamentablemente. Entonces preferiría hacerlo. O vamos. Es como que, claro, me invitan proyectos, entre comillas, un prólogo, me invitan a un podcast. Vamos, vamos. Eso es con lo que me define hoy día como, claro, un poco de entusiasmo. Me gusta el tema del entusiasmo. Encuentro bonito la palabra entusiasmo porque encuentro que juega con un rasgo de perseverancia, pero también con algo de ingenuidad. El entusiasta es ingenuo. Yo creo que también hay que tener algo de ingenuidad, ¿no?
entiendo el alto rendimiento, entiendo la alta literatura, pero pienso también en la ingenuidad. O sea, también quiero cosas superficiales de todo esto. O sea, que alguien me diga que me leyó un libro y le gustó una frase o el libro completo, eso ya está bien. Asumo yo que dar una carrera, pienso en los jugadores que fueron al Mundial y los que no jugaron, por ejemplo. Pero para mí ya haber ido al Mundial, Ronaldo, mi gran ídolo Ronaldo, el verdadero Ronaldo, Ronaldo Nazario, en el 94 fue al Mundial, recién salió campeón y no jugó un minuto, Nunca ha hablado, nunca he escuchado en ninguna entrevista qué pasa con eso. Pero el titular era Romario y Bebeto, de los titulares. Entonces, yo creo, pero después fue el más grande, listo. Nada que decir. No todos van a ser tan grandes, digo, a lo que voy yo. Nuevamente, el tema es haber ido al Mundial. Si después él no hubiera tenido carrera, fue parte del equipo campeón mundial. Listo. Con eso. Que después lo haya sido es otra historia. Bien, estamos finalizando esta entretenida y entusiasta conversación con Luis. Muchas gracias por tu tiempo, por tu entusiasmo, por tu energía. En lo personal me nutre verte con tantas ideas, tantos proyectos. Creo que tú das en un clavo bien importante, que no te veo, el miedo no parece no es una emoción que ha estado presente en tu performance, así es que eso lo encuentro muy notable, que en general las personas que están partiendo en distintas iniciativas, en general el miedo es una emoción que tiende más bien como a frenar o paralizar, pero en tu caso hacerlo, así es que muchas gracias, Luis. Disculpa, ¿sabes? Con eso cierro porque me acordé de una cosa. Mi primera, claro, insisto, mi primera novela que no habrán leído o comprado 500 personas, también, pues, o sea, claro, el miedo como que puede haber existido en ocasiones, pero lo rompí porque dije, quiero escribir una novela, había un concurso, la escribí en 3 meses, la novela quedó pésima, no ganó el concurso, pero después la volví a reescribir y la publiqué. Entonces, listo, muy comercial, el Just Do It, aparte del preferiría no hacerlo, que compite con el Just Do It de Nike. También, el solo hazlo, listo. Sé que es una marca comercial, pero también es un poquito de eso. Es como un poquito más de liviandad. Hazlo, compite, anda, hay una carrera, listo. Hay que escribir, se escribe, listo. Lo otro viene nomás. Pero dedicación, hay que ponerle también. Gracias a ti, Matías. Lo vas a hacer bien, así que espero que te sirva. Lo importante es que esta entrevista fue realizada, la hicimos. Perfecto. Chao, Luis. Muchas gracias. Chao, a ti.